radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Radiotv.mx presenta Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. De la tarde con 11 minutos, 16 horas 11 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo Pulso Saludable a través de www.pulsosaludable, no es cierto, www.radiotv.mx. También tenemos la página en línea de Pulso Saludable que contiene toda la información destacada en materia de salud, belleza, deporte, entretenimiento, porque también tiene que ver con la salud. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida este jueves 12 de octubre de 2017. Mañana se conmemora el Día Mundial de la lucha contra una enfermedad muy común que no debería de ser porque es prevenible, la trombosis, y vamos a tener, ya están viendo de mi lado izquierdo a un invitado muy, muy especial. Si por ahí la gente que transita todos los días o muchas veces a la semana, en el mes, en el año, en el aeropuerto, sabe que hay una clínica del viajero por ahí en la terminal 2. Así es que vamos a escuchar primero la rúbrica y damos inicio a la jornada del día de hoy. En Pulso Saludable, hoy nos acompaña... De la tarde con 12 minutos, 16 horas 12 minutos, y ya se encuentra conmigo el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, quien es responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, conocida como CAPVI, y el signo de más... Pues es de la salud. De la salud. Gracias, Baruch, por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes. No, muchas gracias a ti y a tu auditorio por... Nos conocimos hace unos días en la conferencia de prensa, hablábamos de que estábamos en el piso 51 de la Torre Mayor, y después de este sismo, pues bueno, es muy bonita la vista, pero ya hemos coincidido muchos que se ve mejor desde abajo. En la planta baja. Sí, y bueno, ese día platicabas de cosas sumamente interesantes. Me acordé de en esos momentos que me ha tocado viajar en primera clase, cuando te toca viajar en segunda clase, y en estos vuelos tan largos cuando vas 12 horas, por ejemplo, México-Londres son 12 horas, sí, ¿no? Cuando me tocó igual Frankfurt también eran como por ahí 10, 11 horas más o menos. Entonces, tienes la importancia de pronto que a lo mejor si está en las posibilidades de invertir un poco más en el boleto de vuelo versus la clase turista a la primera clase, ¿no? Cuando vas patrocinada, pues bueno, y ya no haces, ya no hay de otra opción, pues bueno, lo que te alcance o para lo que te invitan. Así es. Pero estos vuelos tan largos pudieran ser condicionantes de que se forme un trombo, un coágulo, que se desprenda y ocurra algo grave. Algo grave. Sí, de hecho, justamente los vuelos largos, por arriba de 6 horas, más o menos, de 6 a 8 horas, predisponen a periodos de inmovilidad prolongados que, combinados con digamos, una cabina con un ambiente seco, frío, claro, ¿no?
del aire, y aparte si nosotros nos tomamos 2, 3 cervecitas, ¿no? O 2, 3 tazas de café, entonces nos deshidratamos más, y esto precisamente aunado al espacio pequeño entre cada uno de los asientos, pues nos obliga a permanecer en una posición flexionada de rodillas, que nos limita la movilidad y precisamente limita el retorno venoso de la sangre hacia el corazón y provoca estancamiento, hinchazón y puede provocar trombosis. Y justamente la trombosis venosa del viajero se presenta no inmediatamente después de viajar, sino de 3 a 4 semanas después de un viaje, ¿no? Entonces esto también ayuda mucho a que se diluya, digamos, los eventos de trombosis asociadas a un viaje. Claro. Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se estima que ocurren asociados al viaje alrededor de 7,364 eventos de trombosis anualmente. 7,664, 7,364. Que son muchísimos. Pues son muchos, más o menos ocurren 215 por millón de pasajeros. Entonces, pues anualmente varía esta cifra. Claro. Pero de todas maneras, 7,000 personas afectadas por un evento que se puede prevenir, ¿no? De una manera fácil y informándose previamente, pues es lamentable, ¿no? Baruch, ¿cuáles serían entonces las condiciones ideales? No sé si puedas mover tantito tu silla para que nos veamos en el cuadro. Aquí te puedes... no sé si existan algunas alternativas en las que todos los usuarios, porque por lo que entiendo, no importa si ya te sabes con alguna enfermedad cardiovascular, el simple hecho de esta inmovilidad por un periodo prolongado, elevada más de entre 6 y 8 horas, a partir de las 6, por ejemplo, horas, ya te predispone, aunque seas atleta de alto rendimiento y te conozcas sano. Así es. Fíjate que una de las cosas más importantes son los ejercicios. Los ejercicios que uno puede hacer sentado incluso en nuestro asiento de cabina de avión, ¿no? Aunque sea reducido, podemos hacer 10 veces ejercicios de flexión, con 10 repeticiones más bien, de flexión de punta talón, de flexión de rodillas, levantar las rodillas y flexionarlas bien, y masajear las pantorrillas. Muy bien. Con ese tipo de ejercicios de 10 repeticiones cada 4 a 6 horas durante un vuelo, y aparte levantarse al baño por lo menos una vez, sería suficiente. Ahora también está, por ejemplo, hay factores de riesgo que aumentan el riesgo de padecer trombosis a pesar del viaje, ¿no? Que es la obesidad o el sobrepeso, la talla menor a 1,65 o mayor a 1,85, ¿no? Soy pequeñita. El tabaquismo, viajar y estar embarazada, viajar y tomar anticonceptivos orales también lo aumenta, una cirugía reciente menor a 3 meses, ¿no? O también una fractura reciente, ¿no? O periodos de inmovilidad prolongados, como puede ser dormirse por más de 6 horas. ¿No? Entonces, cuando nosotros nos dormimos por más de 6 horas y a eso agregamos que preferimos o elegimos el asiento al lado de la ventana, eso nos predispone con mayor facilidad a padecer trombosis. Entonces, si estamos obesos, hemos tenido una cirugía reciente, pues habrá que preferir, o fumamos, habrá que preferir los asientos del pasillo, ¿no? Yo soy favorita del asiento del pasillo porque aunque soy pequeñita, pues bueno, en el asiento del pasillo te puedes estirar y te puedes mover, ¿no? Pero no soy partidaria, pero creo que el 80% de las personas prefieren la ventana porque les gusta tal vez ir viendo, cosa que a mí me da un poco de terror. Ir viendo o irse durmiendo. El punto aquí porque ahí se recargan. Y porque nadie los molesta para salir, ¿no? Entonces, aquí el punto es no dormir por periodos de más de 6 horas. O sea, poner nuestro despertador, ¿no? En estos viajes de México-Frankfurt, que son larguísimos, o de México-China. Ay, sí, ¿no? Lo que decías. Sí, entonces, y por ejemplo, también las personas con más de 70 años está comprobadísimo que el solo hecho de la edad predispone a un evento de trombosis relacionado con el viaje. Ahora, dices que este evento no necesariamente se tiene que presentar en el momento en que la persona se pone de pie y se incorpora, ¿no? En ese momento no se desprende el coágulo, se va al pulmón o al cerebro y no, en ese momento no.
ocurre semanas después. Sí, recordemos que todo esto tiene que ver con cómo es que coagula la sangre. Bien. Entonces, la cascada de coagulación, que es precisamente la que nos permite que cuando nos cortemos, cicatricemos, ¿no? O cuando haya un golpe o un golpe interno con una herida interna cicatrice y no sangremos, se mantiene activa después de un vuelo durante los siguientes 21 días, 21 a 28 días. Pero y entonces en ese inter, si todas estas 200 o no sé cuántas personas caben en un vuelo, estuvimos en estos vuelos largos que nos ha tocado a algunas de nosotras o de nosotros expuestos, ¿cómo podemos saber si no tenemos obesidad, si no nos sabemos con diabetes ni con hipertensión? ¿Qué tendríamos que hacer para conocer si nuestro estado de salud es el mismo antes de haber hecho este vuelo? Y no solamente me refiero al vuelo de ida, porque entonces de pronto cuando vas de trabajo, que es la mayoría de estos viajes largos en los que a mí me ha tocado, vas por un periodo no mayor a una semana y ya viene el regreso y ya están otras 12 horas acumuladas, ¿no? Así es, bueno, lo más importante es prevenir, reducir los riesgos y prevenir, hacer ejercicio o estos ejercicios que menciono, consumir un vaso de agua por lo menos cada 4 horas, no dormir por periodos prolongados, pero adicionalmente debemos de mantenernos alerta ante los signos de alarma, ¿no? Estos signos de alarma son hinchazón en las piernas, mayor a lo común, Claro. Enrojecimiento ¿De o alguna cambio de zona? color, cambio de coloración de las zonas, de alguna zona de las piernas, ¿sí? Dolor puede que haya, es poco frecuente, puede haber dolor, sensación de falta de aire continuamente. Entonces, este tipo de datos de alarma nos deben de alertar para acudir con el médico de inmediato. Claro. ¿Cuál sería esta recomendación que fuera como una recetita de cocina para que todos nos acordáramos de esto? Y siempre y cuando, me imagino, cuando dices que no debemos dormir por periodos de más de 6 horas, siempre y cuando te toque en una clase turista. Así Las es. condiciones cambian si te tocan en estas asientos maravillosos que se vuelven cama y tú creo que vas todo el vuelo dormido y no te das cuenta que estás en un No, o sea, es muy diferente, de hecho, por eso se llama síndrome de clase turista o trombosis venosa del viajero, porque solamente se ha observado desde 1950 que se describió el primer caso en viajeros de clase turista, nunca en viajeros de clase premier, ¿no? Como le llaman ahora, o business class, ¿no? Claro. Entonces, sí, efectivamente es esto. Y las medidas que les comento, pero aparte necesitamos siempre informarnos con nuestros médicos y aparte buscar información adicional en los sitios web oficiales o confiables, ¿no? Porque luego no es tan común encontrarlo, sobre todo si nosotros ya padecemos hipertensión, diabetes, triglicéridos o colesterol alto o alguna enfermedad preexistente, sobre todo estas, necesitamos tomar en cuenta o varices incluso, Claro. necesitamos tomar en cuenta la opinión de nuestro cardiólogo, Exacto. ¿no? O de nuestro cirujano cardiovascular, Exacto. porque a lo mejor vamos a necesitar inyectarnos algún tipo de anticoagulante de corta duración para evitar este tipo de eventos, entonces será importante tomarlo en cuenta, comprarlo con anticipación o a lo mejor tenemos que tomar anticoagulantes orales, ¿no? Y es muy importante también que el ácido acetilsalicílico, comúnmente conocido como aspirina, no es efectivo, no ha demostrado efectividad para disminuir el riesgo de presentar trombosis del viajero. Entonces sí debemos de obtener otros medicamentos que sean efectivos. Mencionabas cosas que también llamaban mi atención, beber cerveza y decías que las tazas de café. Sí o sea, sí se vale, sí podemos beber una, sí podemos. O de preferencia mejor, ¿no? Y ya beberlas cuando estamos a nivel de la tierra. Sí podemos, nada más el chiste aquí es mantenernos hidratados. Las bebidas cafeinadas o alcohólicas nos deshidratan. Ah, bien. Entonces, si nosotros combinamos, o sea, no se recomiendan más de 2 copas en un vuelo. Muy bien. Y si nosotros las combinamos con un vaso de agua, pues vamos a estar reponiendo el líquido que vamos a estar perdiendo cuando vamos al baño. Muy bien. Uh-huh. ¿Cuál sería tu recomendación final, Baruch?
Pues mi recomendación final es que así como nosotros planeamos la mayor parte de nuestros viajes, vemos cuándo vamos a comprar nuestra maleta, Claro. qué trajes de baño vamos a llevar, ¿no? Ahora que viene el invierno, qué bufanda nos queda mejor, en fin, Exacto. en qué temporada del día podemos comprar nuestros boletos más baratos. También debemos de tomar en cuenta la salud. Es primordial para garantizar un viaje de placer o de negocios o saludable y bien, ¿no? Y disfrutarlo. Entonces, también debemos de tomar en cuenta nuestra salud. De 3 a 4 semanas de anticipación, acercarse al médico, acercarse a la clínica del viajero de la UNAM para preguntar cuáles son las recomendaciones de viaje, es lo ideal. ¿Dónde se encuentran ustedes ubicados ahí dentro de la Terminal 2? La clínica del viajero de la UNAM se encuentra en el aeropuerto, en la Terminal 2, planta alta, frente al área de comida rápida. Muy O bien. tenemos otra sede en Ciudad Universitaria. ¿Cuáles son los teléfonos o la página en línea? La página es clinicadelviajero.com.mx. Es una página oficial de la universidad y nuestro teléfono es 43 13 0190. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas de Pulso Saludable. Mañana se conmemora el Día Mundial, ¿sí es mundial? Día Mundial de la Trombosis. De la trombosis. Y se conoce más o menos cuántas muertes anuales se registran. Yo sé que en México no hay estadísticas muy fidedignas al respecto. Pues ¿no? fíjate que en México la trombosis cobra la vida de una persona cada 37 segundos. Imaginen cuántos millones de mexicanos somos. Así es una de las principales causas o factores causales de, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio, Claro. ¿no? Que es una de las principales causas de muerte aquí. Y lo mejor de todo es que es prevenible. Se puede reducir el riesgo y se puede prevenir las consecuencias. Pues ahí lo tienen, amigos de Pulso Saludable, la voz del doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero CAPI. Ahí en la CAPI... Capi. Ahí en la Terminal 2 del aeropuerto. Y te hago una invitación a ver si puedes en 2 o 3 semanas más y nos platicas un poquito más sobre qué compone la clínica y todas estas vacunas, ¿no? Que de pronto debemos tener si vamos a países extraños o tropicales, ¿no? Bueno, hay países extraños, pero luego hay enfermedades raras o cosas que es importante que la gente sepa que hay que vacunarse previo al viaje y no el día del viaje, porque pues no sirve de nada. Así es, y a veces hasta los deportan o no los dejan entrar si es que no cuentan con estos requerimientos. Exacto. Muchas gracias, Baruch. No, gracias a ustedes y gracias al auditorio. Vamos a pausa y volvemos. Esto es Pulso Saludable. Yo, Liliana Noble, vengo. Muchas. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen.
radiotv.mx. Deja que tus ojos... Voz del experto en Pulso Saludable. Cuatro de la tarde con 29 minutos, 16 horas 29 minutos, y ya se encuentra conmigo el doctor Adolfo Leiva Rendón, quien es neurólogo del Hospital Ángeles Pedregal, allá en el sur. ¿Qué tal les fue en esa parte con el sismo, doctor? ¿Usted anda por allá? Afortunadamente no, porque estoy en un 9º piso, pero bueno, no hay daños graves. Qué bueno. Y nada que lamentar, afortunadamente. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Al contrario, gracias por la invitación. Oiga, doctor, me gustaría que platicáramos rápidamente de dos conceptos, de dos enfermedades que recientemente, mañana es el día, nos decían ya, mundial de la trombosis, pero también se acaba de celebrar hace poco el Día Mundial no sé si es de la lucha o nada más es el Día Mundial para recordar a la gente con Alzheimer. ¿Cómo Sí, es? es la conmemoración sí, porque no lo celebramos, pero Claro, sí no se claro. conmemora con el fin de recordar a todos estos enfermos con demencia y especialmente la enfermedad de Alzheimer, que normalmente se conmemora el 21 de septiembre. ¿Qué le parece, doctor, si iniciamos con el tema del Alzheimer? Sí, con todo gusto. Este asunto, tuve la oportunidad durante el sismo, de ser invitada por la Universidad Harvard a participar de un seminario allá. Y allá nos decía un profesor que habían hecho ya varios estudios en donde se habían dado cuenta que esta enfermedad conocida como multiinfarto, estos infartos, microinfartos que les van dando a las personas, contribuye de manera muy puntual al desarrollo de las demencias, y que también se conocía, doctor, que esta llamada demencia senil, él decía su particular punto de vista que pues no tendría por qué existir si este ser humano hubiera llevado una vida acorde, ¿no? Hubiera hecho ejercicio, hubiera tenido una dieta saludable y no hubiera tenido ninguna enfermedad que pudiera ir dañando. Entonces él decía que también hay que ponerle mucho hincapié ahora, mucho conocimiento a estas enfermedades cardiovasculares, a la hipertensión, a la diabetes, a la obesidad, porque también ya se está viendo que son factores que pueden ser predisponentes o responsables de esta enfermedad. ¿Usted qué opina o qué se conoce en México al respecto? Sí, la verdad es que es una información que ya afortunadamente se difunde con mucha facilidad a nivel mundial. Claro. Digamos que si hablamos primero del espectro de las demencias, las demencias en medicina, o la demencia la referimos como un síndrome. Entiéndase que es varias enfermedades o puede haber varias causas que llevan a la demencia. Sí. La que típicamente conocemos es la enfermedad de Alzheimer, en la cual pues el paciente empieza a tener una degeneración o un deterioro progresivo de su tejido neuronal, y en el cual participan también la acumulación de varias proteínas, la degeneración de las neuronas, etcétera. Este punto que se comenta con relación a estos pequeños infartos es otro tipo de demencia, habitualmente que se llama demencia vascular. Y sí, ahí es donde entra el cuidado de lo que nosotros llamamos factores de riesgo vascular, la diabetes, la presión alta, el colesterol, la inactividad, el tabaquismo y una lista que todavía nos podemos seguir, en donde si uno ya a sabiendas de que tiene la enfermedad y que si no las tiene mejor, se cuida, se está al pendiente, un control más rígido de estas enfermedades de base, la posibilidad de desarrollar demencia o alteraciones de la memoria por estos pequeños infartos son mucho menores. Y también, si nos da una oportunidad, qué bueno que comentas esa situación de demencia senil. Podría ser una situación que pues mucha gente lo menciona, ¿no? Incluso en el gremio médico, demencia senil. Si somos estrictos, es un término incorrecto. Bien. Porque, o sea, el llegar a los 90 años, por un ejemplo, exactamente, no implica que haya un deterioro de la memoria. Claro. Entonces, la demencia es una enfermedad. Hay algunos olvidos que de repente cualquiera hasta podemos tener. Claro. Pero ya cuando eso impacta en la vida de la persona, ya hablamos como tal de una demencia. Por eso, siendo estrictos, la demencia senil como término neurológico no existe. Bien. Y no debería de ser tomada en cuenta y decir que es parte del proceso habitual del envejecimiento, que a todos nos pudiera pasar cuando sabemos que en los próximos años habrán más personas adultas mayores que jóvenes, sobre todo en el país, ¿no? Así es. Sí, se espera incluso que la frecuencia de los pacientes o de las personas con demencia vaya en incremento, que incluso se transforme en algún momento en un problema de salud pública. Claro. Y eso pues hay que tenerlo en mente.
simplemente por el incremento en el promedio de vida pues, de las personas. Y va de la mano también con las distintas causas. Digo, las dos más frecuentes son estas que comentábamos, la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular. Hay ocasiones o cuadros de algunos pacientes que es una situación como que van a la par, Claro. ¿sí? Pero bueno, pues hay que también tenerla en mente e investigarla. Entre la demencia vascular y el Alzheimer, ¿cuáles son las diferencias? ¿Abismales? No, realmente el cuadro en la evolución es muy parecido. A veces también cuando un paciente tiene un problema vascular, algunos cambios como que se hacen más abruptos, más súbitos. Y en cambio la enfermedad de Alzheimer como que todo el tiempo es progresiva y se van degenerando. Y por imagen, bueno, el paciente con enfermedad de Alzheimer tiene una atrofia, una pérdida muy marcada del tejido cerebral sin infartos. Mientras que el paciente con demencia vascular, pues sí tiene una serie de infartos pequeños, que luego decimos microinfartos, pero contribuyen. Ahora bien, ¿qué da origen entonces a esta enfermedad del Alzheimer? Pues no está muy bien definido. Hay algunos factores genéticos que se han investigado en donde hay algunas proteínas que no se acaban de metabolizar bien o no se cortan donde se debe. Digo, el término en biología molecular es clivaje, es una traducción. Entonces estas proteínas quedan más grandes, con más aminoácidos, y entonces el cerebro y el cuerpo ya no alcanzan a metabolizarlas y se empiezan a depositar. El problema es que con ese depósito dentro del mismo cerebro acelera el proceso de degeneración de las neuronas, y eso es lo que va facilitando con los años que aparezcan los síntomas. Las neuronas, una vez que se mueren las neuronas, Sí, así es. una vez que murió una neurona, ¿inmediatamente nace una nueva? No, aquí habitualmente el proceso es que se van degenerando, no se reemplazan las neuronas per se, por sí mismas, y entonces el paciente, conforme van pasando los años, pues eso va repercutiendo en pérdida de ciertas funciones. Cuando nacemos, sobre todo las mujeres, nos dicen los ginecólogos que nacemos con ya la cantidad de ovocitos para ir desechando, por decirlo de alguna manera, el resto de la vida. Los seres humanos nacemos ya con cierta cantidad, millones de neuronas, y ya no se forman más a lo largo de la vida. Digamos que de cierta manera es correcto. Incluso tenemos mucho más neuronas cuando nos estamos gestando, estamos en el vientre. Bien.